Muy buenos días para todos, amados hermanos, amigos que ya están conectados para acompañarnos en este domingo 30 de mayo del 2021, que queremos rendirle culto a nuestro Dios, aquí desde la casa pastoral de la iglesia Koinonía, para todos nuestros hermanos que ya están en sintonía, para los que nos van a acompañar también en esta mañana. Vamos a adorar al Señor con un coro, un cántico y también un himno, ¿sí? Pero queremos encomendar en manos del Señor nuestro servicio dominical, orar por todos y cada uno de ustedes que ya nos están acompañando. Queremos agradecerles su compañía, invitarles a acompañarnos hasta el final en este servicio. Oremos al Señor. Amado Dios, estamos agradecidos en esta mañana por permitirnos, Señor, estar conectados a través de este medio. Gracias, Señor, por estas plataformas digitales que nos permiten, Señor, estar conectados con nuestros hermanos y rendirte culto, Señor. Darte todo honor y toda gloria a ti, porque eres digno y merecedor de todo honor, de toda honra, de toda gloria, de toda la alabanza de tu pueblo, Señor. Queremos pedir que bendigas este tiempo, que vamos a estar conectados juntos, adorándote, Señor. Nos encomendamos en tus manos, pidiendo tu bendición, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, damos gracias al Señor que podemos estar juntos aquí con mi esposa para poder guiar en la alabanza. Vamos a cantar este coro, Dios Supremo Eres, para los hermanos que nos acompañan de la iglesia Koinonía, el número 20 de nuestro coral. Dios Supremo eres, soberano en gloria, eres incomparable en tu hermosura, eres incomparable, eres incomparable en tu majestad. No hay otro Dios como Jehová, no hay otro Dios como el Señor, no hay en los cielos, no hay en la tierra, no hay en el mar. Dios como el Señor. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor en esta hermosa mañana que Él nos da para poder adorarle con el himno Dios nos envió a su Hijo Cristo, número 166. Dios nos envió a su Hijo
Muy bien, de esta manera hemos alabado a nuestro Dios, previo a tener el desafío de su palabra en esta mañana. Damos gracias al Señor que un domingo más, una semana más, podemos pensar en lo que es la vida de fe. La vida de fe. Realmente la fe, esa confianza y dependencia que tenemos de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, es la que nos debe sostener. Recuerden que necesitamos fe para la salvación, ¿no es cierto? Confiar en Jesucristo, su persona y su obra en la cruz a favor nuestro para ser salvo. Pero también dice la Escritura que el justo, el que es salvo, el justificado por la fe, también vive por la fe, ¿no? Romanos 1:17. Por eso en Hebreos capítulo 11 estamos estudiando lo que es la vida de fe, ¿no es cierto? Hemos considerado la definición de lo que es la fe bíblica. Estamos mirando ahora algunos ejemplos de fe que nos van a desafiar, hermanos, amigos, a poder vivir esa vida de fe, ¿no? Dependiendo, confiando a cada paso que damos de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos considerando hoy a un personaje bíblico que es llamado en la Escritura, conocido por todos como el Padre de la Fe, ¿no es verdad? Estamos considerando, hermanos, la vida de uno de los personajes más sobresalientes en la Escritura, del que habla más las Escrituras, aparte de Moisés, ¿no es verdad? Abraham, el Padre de la Fe, de donde nació el pueblo de la fe, el linaje de la fe, el linaje mesiánico, de donde iba a venir el Salvador prometido, ¿no es verdad? Y bueno, la verdad es que es un tema muy amplio para hablar del personaje. Estuvimos mirando el anterior domingo la prueba de fe del patriarca Abraham y lo titulamos el examen de grado en fe de Abraham. Y hemos aprendido muchas lecciones allí y queremos con cada personaje tener 2 domingos para poder aprovechar las lecciones de su vida de fe. Por eso en este domingo yo quisiera invitarles, hermano, a hacer un pequeño resumen prácticamente de lo que es la vida de fe del patriarca Abraham. Le he titulado al tema de hoy características sobresalientes de las muchas que podemos ver en la vida de Abraham en los 175 años que vivió, ¿no es cierto? Lo conocemos desde sus 75 años, desde que salió de Ur de los Caldeos, ¿no? En la Escritura, en Génesis capítulo 11 al final. Pero hasta sus 175 años, prácticamente 100 años de caminar en una vida de fe, de caminar con Dios en una vida de fe. Y ya se pueden imaginar cuántos sermones, cuántas lecciones podemos sacar de esos 100 años de caminar con Dios, ¿no es verdad? De Abraham. Pero yo quiero resumir su trayectoria de su caminar con Dios en 7 características, 7 cualidades de la vida de fe sobresalientes en la vida del Padre de la Fe. Abraham, el Padre de la Fe. Y por supuesto, desde el capítulo 12, prácticamente que lo encontramos Abraham siendo llamado por Dios, ¿no es cierto?, para esta aventura de fe, hasta el capítulo 25, que es cuando muere a sus 175 años, ¿no es cierto? Vamos a resumir su vida de fe en 7 características, ¿ya? Y vamos a mirar la primera, el Padre de la Fe y sus características sobresalientes. La primera, Génesis capítulo 12, el versículo 4. Génesis 12, desde ahí vamos a empezar. Y dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, versículo 4, dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él.
Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tome nota, era de 75 años cuando obedeció a este llamado. Entonces, la primera característica que vemos en la vida de este hombre de fe, la característica más sobresaliente, fue su obediencia. Cuán importante es ser obediente a la palabra de Dios. La verdad es que esto es de admirar en este hombre que fue llamado por Dios. Esto es lo que lo hace especial a Abraham, que Dios lo llama a un lugar que le va a mostrar en el futuro, ¿no es cierto?, con la promesa de bendición espiritual, bendición terrenal, ¿no es cierto?, y bueno, de engrandecerlo en la tierra. Y bueno, él prácticamente tiene que renunciar, dice, a su tierra, a su cultura, a sus familiares, a sus amigos, a sus parientes, a los familiares de su padre, a la casa de su padre. Y él sale sin saber a dónde iba, obedeciendo la voz del que lo llama. Qué importante es estar convencido de quién es el que te da su palabra, ¿no es cierto? Y Abraham sabía que el que lo llamaba era fiel, era verdadero, ¿no es cierto? Él estaba conociéndolo y él estaba creciendo en esa fe. Por eso el primer paso en esta aventura de fe del patriarca fue la obediencia. Y no hay cosa más grata para Dios que le obedezcamos, que le creamos a Él. No solo que creamos en Él, sino que le creamos a lo que Él dice y confiemos en que si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Abraham tomó esa decisión, porque todo tiene que ver con una determinación. Yo decido, porque Dios me ha dado esa capacidad, porque he sido creado a imagen y semejanza de Él, ¿no es verdad? Yo puedo decidir. Él me ha dado libre albedrío. Yo decido. Y este hombre decidió obedecer a Dios, creerle a Dios, que es el primer desafío en la vida de fe. Ah, amigos, hermanos, cuánto necesitamos aprender del Padre de la fe a ser obedientes, a hacer su voluntad, porque lo que Dios dice, no hay mejor cosa que andar en su voluntad. No hay mejor cosa que cumplir su voluntad. Eso le agrada al Señor, que nosotros le obedezcamos, ¿sí? Pero hay otra característica en la vida de Abraham, el padre de la fe, y lo miramos más adelante en el capítulo 13. Recuerdan que lo llevó a Lot, ese es otro tema, pero Lot, por algo Dios le había dicho que solo vaya con su esposa nomás, ¿no? Que deje parentela, que deje la casa de su padre y todo lo demás. Lot le causó problemas en el camino y es lo que Dios quería evitarle, ¿no?, al patriarca. Pero recordemos que Abraham, como un hombre humano imperfecto, tuvo también sus debilidades. No vamos a tocar eso hoy, pero en su obediencia parcial, también poniéndonos en su lugar como humano, el papá de Lot había muerto y ese muchacho estaba prácticamente sin apoyo, sin amparo, y él, como un buen familiar, quiere llevarlo con él, ¿no? Pero Dios había dicho: vete de tu tierra y de tu parentela. Pero sucede que esto es lo que quería evitarle el Señor, ¿no? Pero Dios todo lo encamina para bien. Miren el capítulo 13, el versículo 9, cuando hubo problemas, ¿no?, con los siervos de Abraham y los siervos de Lot. Hubo discusión y todo eso, pero es interesante lo que hace el patriarca aquí, el padre de la fe. Versículo 9 dice, no está, bueno, desde el 8 dice: entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, somos familia. Entonces dice el versículo 9: ¿no está toda la tierra delante de ti? A la derecha, a la izquierda, ¿no es cierto? Atrás, adelante. Yo te ruego
que te apartes de mí. Apártate de mí con tus siervos, con tu rebaño, ¿no es cierto? Con tus bienes. Y dice el versículo 9, si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, dice. Y si tú a la derecha, yo a la izquierda. ¿Qué les parece? Hermanos, esta es una actitud de un hombre de fe que también me impacta, que también me desafía, ¿no? A seguir ese ejemplo de fe. Fue un hombre pacificador, ¿ya? Fue un hombre generoso. Fue un hombre que hasta lo máximo quiso evitar los problemas, quiso evitar las peleas, quiso evitar los disgustos y los pleitos, porque eran familia con Lot. Y entre sus pastores ahí se estaban peleando las tierras y los pozos de agua. Entonces le dijo a Lot, mira, si tú te vas a la izquierda, yo me voy a ir a la derecha, ¿ya? Pero separémonos para evitar problemas. Y eso hace un hombre de fe. Es un pacificador. Está más dispuesto él a perder, ¿no? De repente, buenas posiciones, buenas tierras, por decir, ¿no? Pero perder para ganar. Ganar la amistad, ganar siempre la armonía, ¿no es cierto? La comunión, no perderla, peor entre familia, ¿no es verdad? Entonces Abraham estuvo dispuesto a ceder. Cuán importante es tener gente pacificadora, que ceda en los conflictos y sea parte de la solución y no del problema. Abraham, un hombre de fe, nos enseña a ser pacificador. El Señor Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermanos, si realmente nosotros decimos ser hijos de Dios, como hombres de fe tenemos que promover la paz, no las rencillas, los pleitos. Tenemos que ser hombres de paz, ¿sí? Nuestra casa tiene que ser una casa de paz. Tenemos que fomentar la paz y la armonía entre nosotros, mucho más entre hermanos, ¿sí? Tercera cualidad que encontramos en este padre de la fe, una característica sobresaliente, dice el capítulo 14, el verso 14. Sucede que este es otro tema también, ¿no? Lot se guió por vista, y esa vista lo llevó poco a poco hasta las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y él tuvo problemas con unos reyes asaltantes, ladrones, que vinieron y lo asaltaron. Se lo llevaron a Lot como prisionero, como esclavo, y a toda su familia, y a muchas otras personas de Sodoma y de Gomorra. Y dice el capítulo 14 que Abraham liberta a Lot. Y el versículo 14 dice, 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, mire, armó a sus criados, a sus siervos, los nacidos en su casa, 318, ¿qué le parece? Era un hombre rico, pero eso es otro tema también, ¿ya? Entonces, entre sus criados armó un ejército de 318 y los siguió hasta Dan y cayó sobre ellos de noche, él y su siervo, y les atacó y les fue siguiendo hasta Obá, al norte de Damasco, y recobró, versículo 16, y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes de Lot, y a las mujeres y demás gente. Hermanos, aquí tenemos otra característica. Era pacificador, el padre de la fe, Abraham, pero también era un hombre valeroso, ¿sí? Era un hombre de guerra, ¿sí? Cuando tenía que serlo, ¿no es cierto? Porque en el tema de la justicia, de hacer lo que es correcto, ¿no es cierto? Un hombre de Dios tiene que manifestarse, ¿sí? Y aquí
su familia en peligro, prisionero, y estos reyes ladrones llevaron todos sus bienes. Entonces él dijo, aquí estoy yo para ayudar a mi pariente. ¿Sí? Y aquí vemos la característica sobresaliente de este hombre de fe, valor. ¿Ya? Derrotó a estos reyes ladrones, los siguió, obtuvo la victoria. Por supuesto, vamos a ver más adelante a quién se la atribuye esa victoria. ¿Ya? Entonces fue un valiente guerrero. Y un hombre de fe tiene que ser un valiente guerrero. Claro, ya no en esos términos, ¿no es cierto?, bélicos, pero en el aspecto espiritual. Un hombre de fe tiene que ser un soldado de Jesucristo, ¿sí? Que va a la batalla, que va a la guerra espiritual, confiando en la palabra de Dios y en la oración, ¿sí? Tenemos que ser valerosos, hombres de oración, hombres de fe, como lo vamos a ver más adelante a Abraham también, intercediendo por Lot más después. Entonces, la tercera característica sobresaliente de este padre de la fe, de Abraham, es que era un valeroso guerrero, fue un valiente guerrero. Y eso habla de valor, ¿no? Y recuerdan ustedes, el Señor le dijo a Josué, otro guerrero también, un poco temeroso de no ser un buen reemplazante de Moisés, le dijo el Señor, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esfuérzate y sé valiente para conquistar la tierra que vas a repartir al pueblo de Israel. Entonces, aquí Abraham nos da el ejemplo como un hombre de fe, fue un valeroso guerrero también en las conquistas, ¿no es cierto?, de la voluntad de Dios, sin embargo, ¿ya? Entonces, otro desafío para nosotros, ser guerreros valerosos en el ejército del Señor, en las filas, ¿no?, del Señor. Ninguno que milita, dice Pablo, se enreda en los negocios de este mundo a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y como soldados de Cristo, dice Pablo que debemos ser valerosos. Valerosos para armarnos con toda la armadura de Dios en esta guerra espiritual. Ese es un hombre de fe, un valeroso guerrero. Pero hay otra cualidad, mire, en el capítulo 14 también, cuando él vuelve triunfante, vamos a ver aquí, Melquisedec bendice a Abraham, pero vamos a ir al versículo 20. Dice en el versículo 20, desde el 19, y le bendijo diciendo, Melquisedec, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, le dijo, ¿no? Así lo bendijo Melquisedec. Y Abraham, dice al final del 20, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham le dio los diezmos de todo a Melquisedec, sacerdote de Salem, líder espiritual de paz. Qué lección, hermano, de un hombre de fe. Un hombre de fe también es benevolente, es generoso, es agradecido con las bendiciones de Dios. Cuando encontramos aquí que Abraham, el padre de la fe, dio los diezmos de todo a Melquisedec, al sacerdote Melquisedec, significa que Abraham está agradecido por la victoria, por las bendiciones de Dios en su vida. Hay muchos que no les gusta hablar del diezmo. Dicen, no, el diezmo es de la ley. Pero aquí vemos que Abraham todavía no conocía la ley de Moisés. Pero él conocía el principio de Génesis capítulo 2. Cuando Dios le da al hombre todo, puedes administrar, puedes comer menos de esto. Dios siempre se reservó algo para él. El árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol de la vida, esto no podrás comer. Eso me pertenece a mí. De lo demás sí. Aquí está el principio de que Dios siempre se retiene algo para él de todo lo que nos da. Y cuando nosotros recibimos las bendiciones de Dios en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestra familia, ¿no?, y Dios nos prospera, tenemos que ser agradecidos y dar a Dios el diezmo,
o llámelo como quiera, pero reconozca que viene de Dios y retribuya algo para la obra de Dios. Eso es ser generoso. Y la Biblia dice que debemos dar generosamente, con liberalidad. Dice, no por tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador alegre, que dice, aquí está para misiones, aquí está para evangelismo, aquí está para lo que falta en la iglesia. Estamos empezando muy bien, aquí está una silla, aquí está para una docena de bancos, ¿no? Aquí está para un mantel, para un florero, para esto, lo otro. Tenemos que ser agradecidos con Dios de las bendiciones que Él nos da. Y por supuesto que vamos a dar de lo que Él nos bendice, de lo que Él nos da. Si no tenemos nada, pues no damos, ¿no? Pero si damos, seamos agradecidos, seamos generosos, como lo fue el padre de la fe. Y aún la promesa del diezmo de Malaquías 3:10, que dice, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme en esto, dice el Señor. Si no, derramaré de los cielos bendición hasta que sobreabunde. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Esa promesa aún está vigente para el que le da el diezmo al Señor. ¿Qué es el diezmo? Es sencillo, es la 10ª parte de nuestras ganancias, de nuestros ingresos netos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo en un negocio invertí 100 bolivianos y cuando terminé de realizar el negocio, cuento y ya tengo 300. Saco mi capital, que son 100, y me quedan 200. Eso es lo que he ganado. Y de ahí saco el 10%. Es decir, serían 20 bolivianos. Lo pongo en el sobre y lo llevo a la iglesia. Y si yo gano mensual, recibo mensual mi sueldo, son 3.000 bolivianos que recibo mensual, entonces facilito. Saco 300 y lo meto al sobre de diezmo para el domingo, ¿no es cierto? Y me quedan 2.700 con la bendición de Dios para suplir mis necesidades del mes. Y Dios va a derramar bendición hasta que sobreabunde en esos 2.700 que me quedan. Porque he apartado para Dios, en gratitud a lo que Él me ha dado, el 10%, que es lo mínimo que damos para la obra de Dios. Eso, cuando lo llevamos a la iglesia, es usado para los servicios básicos del templo, ¿no? Para el mantenimiento del templo, para apoyar al pastor, a los líderes de la iglesia que tienen un ministerio entregado a la obra de Dios. ¿Sí? Por eso dice el Señor, hay alimento en mi casa. Pero aprendemos eso del hombre que fue llamado el padre de la fe, que fue generoso, que fue benevolente, agradecido con Dios por sus ricas bendiciones. ¿Ya? Otra característica del padre de la fe. Versículo 23. Seguimos más adelante. Dice, versículo 22. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, le dice, para que no digas después, yo enriquecí a Abraham. Mire cómo era cuidadoso Abraham con este rey de Sodoma. ¿Sí? Dice, he alzado mi mano a Jehová, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que ni un hilo, ni una correa de un calzado va a quedar conmigo de lo que es tuyo. Llévate todo lo que es tuyo, para que no digas, yo lo enriquecí a Abraham. Vaya que era un hombre prudente, muy temeroso, ¿no? De lo que puedan atribuirle, ¿no? Gente pagana a las bendiciones de Dios. Este hombre realmente tuvo esta cualidad, incorruptibilidad. Él fue justo, fue correcto, rehusó recibir regalos por un servicio que él había prestado. Él fue a rescatar a su sobrino Lot y a toda su familia y todos sus bienes, pero rescató todo lo que los ladrones estos se habían llevado y devolvió todo al rey de Sodoma. Y él dijo, no, ni una correa de un calzado se va a quedar conmigo de lo que es tuyo, para que no digas un día yo lo enriquecía a Abraham. No,
¿Por qué? Porque él tenía cuidado de que nadie blasfeme contra su Dios, ¿no? Eso es ser correcto, actuar de manera justa. Rehusó recibir entonces cualquier tipo de recompensa por lo que él había hecho, ¿ya? Ningún servicio, es decir, ninguna recompensa por el servicio prestado. Fue muy cuidadoso, muy prudente de la corrupción sobre todo, ¿no? Y la sexta característica sobresaliente del padre de la fe, vamos a mirar capítulo 18, del versículo 23 al 33, son 10 versículos, que hablan de cómo Abraham empieza a interceder con Dios por Lot, su sobrino. Dios había mandado a estos ángeles a destruir Sodoma y Gomorra. Y Dios dice, le voy a compartir a Abraham, mi amigo, ¿no?, los planes que yo tengo, ¿no?, en mente. Y le comparte. Y Abraham aprovecha de interceder por Lot y su familia que estaba allá en Sodoma y Gomorra. Empieza desde 50, ¿no? Destruirás si hay 50 justos. Y dice, y 40, y si hay 30, y si hay 20, y llega a 10, ¿no? Y Dios le dice, mira, si hay aún 5 justos, no la voy a destruir, ¿no? Pero no había. Pero lo que vemos aquí es que este hombre también, como hombre de fe, era poderoso en la oración, ¿sí? Era poderoso en la intercesión. Él disfrutaba su tiempo con Dios y aprovechaba la oportunidad de interceder. Ah, hermanos, qué lindo es ser un hombre de fe, una mujer de fe, que disfruta la presencia de Dios en oración. Cuánta falta nos hace cultivar la fe bíblica, la fe genuina, esa confianza y dependencia del único Dios vivo y verdadero, como lo disfrutó Abraham, ¿no? Vamos a ir a la séptima característica, versículo 5 del capítulo 22, un capítulo que estuvimos mirando el anterior domingo. Y en el versículo 5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ya miramos este texto el anterior domingo. Adoraremos. Abraham consideró esta petición de Dios como un acto de adoración. Aunque fue muy duro para él entender, pero él estaba centrado en Dios, quien era el que le había pedido hacer esto. Entonces aquí miramos otra característica de un hombre de fe. Es un genuino adorador. Es un genuino adorador. La adoración tiene que ver con el amor que tenemos al ser que adoramos, al ser supremo. Aunque no entendemos muchas cosas, realmente lo aceptamos, lo recibimos, porque viene de aquel que es fiel y verdadero. Y Abraham sabía quién era el Dios de la Biblia, quién era el Dios que lo llamó, quién era el hacedor y sustentador de todas las cosas, el Todopoderoso. Él confiaba en que es fiel y verdadero. Y como miramos en el anterior domingo, él dijo, bueno, si él lo pide, por algo será, él sabrá, porque él me prometió, y aún entre los muertos, entre las cenizas, dice Hebreo, ¿no? Es poderoso para levantar al que va a traer la simiente, ¿no?, de la línea mesiánica y cumplir su promesa. Pero este hombre de fe fue un genuino adorador, y eso es lo que Dios está buscando en medio de su pueblo, genuinos adoradores, no gente religiosa que cumpla con ciertos ritos, con ciertos sacramentos de la religión, con ciertas normas y exigencias de su religión. No comas esto, no hagas esto, este día nomás, no el otro día. O sea, nada que ver con ser un genuino adorador y disfrutar la presencia de Dios en tu vida. Cada paso que das. La adoración es un estilo de vida. Y es caminar todo el tiempo de la mano
del Señor. Estas son cualidades del padre de la fe, características sobresalientes de las muchas que podemos encontrar en estos 11 capítulos que hablan de él. Pero yo quiero quedarme con estas 7, ¿no? Y decirles que la obediencia, la paz, el valor, la valentía, ¿no es cierto?, la gratitud, la justicia, actuar correctamente, y la oración, sobre todo, el deleitarnos en la presencia de Dios y la adoración genuina, hacen de Abraham el amigo de Dios. La Biblia dice que él fue llamado amigo de Dios. Mira lo que dice Santiago. En Santiago capítulo 2, verso 23, dice así. Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue justificado por la fe. Y fue llamado amigo de Dios, nos dice Santiago. ¿En qué se apoya Santiago para decir esto? No solo en la historia de Abraham, en la vida de fe de Abraham, sino en lo que dice Isaías, por ejemplo. Isaías 41, versículo 8. Acompáñeme. Isaías 41, 8 dice: Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, dice el Señor, descendencia de Abraham, mi amigo. Dios le llama mi amigo a Abraham, porque fue un hombre que le obedeció, fue un hombre de paz, fue un hombre de valor, fue un hombre de gratitud para con Dios, fue un hombre correcto, que actuó con justicia, que se deleitaba en la presencia de Dios, intercediendo en oración, y que era un genuino adorador. Por eso Dios lo llamó mi amigo. Qué desafío, hermano. A mí me gustaría que Dios diga eso de mí. Y yo estoy camino a ello. Yo anhelo que Dios diga que se complace en tener la comunión conmigo. Por eso cada mañana yo estoy en su presencia, anhelando que Él se agrade del tiempo que yo le dedico, porque lo amo, porque lo adoro, porque quiero servirle siempre. Y algún día de repente Él me dirá: bien, buen siervo y fiel, ¿no? Entra al gozo de tu Señor. Amigo, mi amigo, ¿no? Mire lo que dice 2 Crónicas 20. Este versículo más vamos a leer para ver que Dios da testimonio de Abraham como un hombre de fe que le agradó a Dios y que Dios lo llamó su amigo. 2 Crónicas 20, 27 dice, bueno, es Josafat el que dice esto, ¿no? Y orando a Dios le recuerda a Dios diciéndole, versículo 7, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo, Israel? Y se la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo. Se la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Hermanos, son testimonios de la Escritura de cómo este hombre de fe fue llamado por Dios amigo de Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre que le obedeció, fue un hombre pacificador, fue un valeroso guerrero, que fue agradecido con las bendiciones de Dios, que le dio el diezmo de todo lo que él conquistó, ¿no es cierto? Que fue un hombre justo, que se deleitaba en su presencia, en oración, convirtiéndose en un genuino adorador. Eso es una vida de fe que Dios quiere ver en cada uno de sus hijos. ¿Serás llamado amigo de Dios? A mí me gustaría, de veras. Hermanos, amigos, debemos vivir una vida de fe de confianza en aquel que ha demostrado ser fiel y verdadero en la vida de Abraham y de todos estos hombres de fe. ¿Ya? Este hombre tuvo una relación activa con Dios y Dios le revela sus planes ahí en Génesis 18, versículo 17 al 21. ¿No? Es un ejemplo vivo de la fe y la esperanza en las promesas de Dios. Hermanos, esto es un gran desafío
para que cada uno de nosotros anhelemos vivir una vida de fe y ser llamado por Dios amigo de Dios. ¿No te gustaría ser llamado amigo de Dios? Porque tú le obedeces, haces su voluntad, eres un pacificador, eres un valeroso guerrero en esta lucha espiritual de la vida de fe, porque eres agradecido al dar tus diezmos al Señor fielmente, porque actúas correctamente y porque te deleitas en la oración, siendo un genuino adorador. Que el Señor nos ayude a seguir estos ejemplos de fe para que Dios pueda llamarnos su amigo. Oremos al Señor. Amado Dios,